Bueno, Shalom, muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a otro podcast soyhebreo.fm, este espacio creado principalmente para analizar elementos de la sociedad, de la cultura, de la actualidad en relación con la Torá. Y esta noche tenemos dos invitados muy especiales, miembros de nuestra comunidad hebrea Centro de Estudios Hebreos Teruá y estudiosas de la Escritura, al igual que cada uno de nosotros que nos dedicamos a esto del análisis de la palabra. Sus nombres son Luisa y Claudia. Muy buenas noches, Luisa. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Y un saludo muy especial a las personas que posteriormente van a escuchar este audio, este podcast. Sí, me presento. Hago parte de la comunidad de Centro de Estudios Hebreos Teruá. Actualmente me desempeño en el lindo oficio de la peluquería, lo cual me ha permitido intercambiar conversaciones con diferentes personas en las cuales he podido identificar, dentro de tantas cosas, ¿cómo lo diría yo? Como una decadencia en la sociedad, como una fragmentación, y pues todo esto lo uno con la Torá, y posteriormente pues tocaremos unos temas muy interesantes también relacionados con ello. Muy bien, muchísimas gracias, Luisa. También saludamos esta noche a Claudia, Claudia Pulido. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola Sergio, ¿cómo estás? Buenas noches a todos y gracias por este espacio que nos brindas para dialogar acerca de unos temas que de alguna forma nos atañen a todos, no solamente a los de la comunidad, sino a todos pues, los que nos escuchan. Si estamos aquí es para entrar a reconocer muchas pues, situaciones que están pasando y pues gracias a la Torah también reconocemos cómo de pronto podemos enfrentarlas. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, esta noche el tema se va a llamar manipulación mediática y miedo general. ¿De qué se trata el día de hoy? Como lo hemos visto en los últimos años, principalmente en los últimos 3 o 4 años, la sociedad, el mundo en general ha sufrido de miedo. Miedo que se ha esparcido a partir de los medios de comunicación, el internet, los noticieros, la televisión en general, se han convertido en armas poderosas para llevar el miedo hasta cada uno de nosotros, incluso a la puerta de nuestra casa. La manipulación mediática no es algo nuevo. Encontramos a lo largo de la historia, fundamentalmente en el siglo XX, elementos como la manipulación mediática de los nazis en Alemania, la manipulación mediática de la CIA con la televisión y los medios de comunicación, la manipulación mediática que hay, por ejemplo, en China a través del TikTok y otros elementos, y cómo no, la manipulación mediática a través de Facebook, Instagram y otras redes sociales. Sin embargo, hemos invitado esta noche a Luisa y a Claudia para que nos cuenten también su óptica y su experiencia, no solamente como estudiosas de la Torá, sino como analistas de este día a día y esta problemática, de esta coyuntura, que es, repito, la manipulación mediática y el miedo general. Vamos con la primera pregunta o la primera interacción de esta noche, y es, ¿ustedes creen que realmente existe una manipulación mediática en la actualidad? Bueno, realmente sí, tanto al punto que no les llamaría medios de comunicación, sino medios de manipulación, ¿sí? Dentro de este contexto es importante identificar o saber pues ciertas características del modus operandi, se puede decir, que ellos utilizan pues para insertarnos ciertas ideologías, ciertos miedos, cierta manipulación. Principalmente, yo creo que todos lo entendemos, y si no, pues lo que se hace primeramente es favorecer intereses particulares de unos pocos, llamémoslo élites, líderes, gobernantes, etcétera. Dentro de esos intereses, lo que vemos es que se altera la verdad, influenciando positivamente o negativamente a las masas. Un ejemplo lo podemos ver ahorita con la identidad sexual, las religiones, la política, diversos temas. Eh, Hay varias estrategias. Dentro de esas está lo que llamamos el problema y la solución. Entonces, nos crean el problema, pero claramente ya nos tienen la solución, subyugados y sin otra opción. Pues creo que eso es lo que nos quieren hacer entender. Otra sería aceptar una solución impopular, presentarla como dolorosa y necesaria, ¿sí?
Todo esto va enlazado con el primer punto del que hablé ahorita, el problema y la solución. También la distracción, obviamente promoviendo la estupidez, lo vemos claramente y muy de cerca ahorita con las redes sociales, TikTok, Facebook, Instagram, pero sobre todo en TikTok me llama la atención sus bailes tontos, porque pues no es más, promoviendo esto sobre todo en los niños, que es como el futuro, ¿sí? Son los que de primera mano están recibiendo esta información y esto va muy relacionado con el manejo de emociones, ¿sí? Y pues allí ingresa el miedo, obviamente, el principal tema, y el miedo pues nos hace a veces ni tomar decisiones o tomar decisiones incorrectas. Pues eso así como por primer punto, pues el análisis que he hecho sobre si actualmente hoy existe manipulación o no. Muy bien, palabras de Luisa. Tenemos entonces que la manipulación gira mucho alrededor de la ignorancia y de convencernos de ideas que puede ser moda, pero no quiere decir que estén correctas. ¿Tú qué opinas, Claudia? ¿Hay una manipulación mediática en la actualidad? Pues básicamente me gustaría enfocarme en primer lugar lo que es manipulación. Manipulación es el resultado de engañar, malinformar, influir y pues todo con el objetivo de pues obtener una gran ventaja. El tema pues digamos que de entre a descubrir en mucha información que se encuentra, hay que tener en cuenta y hay que tener en cuenta que se debe filtrar la información que se encuentra como tal en la internet, pero es importante en ese momento, me parece importante resaltar que en enero de 2021 hay dos páginas oficiales, una que se llama Innovation Hub, donde encontramos que crearon a base, digamos, los responsables de esto, específicamente son los de la O.TAN, en donde se crea un ejercicio como tal que se llama Cognitive Warfare. ¿Y de qué se trata esto? Sí, supongo que tiene que ver con la manipulación, ¿sí? Claro Es un que sí. ejercicio... Dice, la intención de esto es explorar el potencial para manipular mentes, específicamente lo de los humanos. Y algo muy interesante que encontré es que ellos tienen en su temario varios puntos que son pues bien interesantes. Y uno de ellos es las vulnerabilidades del cerebro humano. Cómo encuentran ellos a nuestros, no, o sea, cómo nos encuentran vulnerables a nosotros y cómo nos pueden usar de alguna forma para llegar a su cometido como tal. Sí, muy interesante. Y mira que eso me hace recordar mucho a la iniciativa Tavistock, ¿cierto? O el MK Ultra, conocido también en los 80 o en los 90, cómo lo hacía a través de expertos en el cerebro y a través de sustancias psicoactivas lograron controlar masas completas, como por ejemplo carnavales como el de Woodstock u otros más, ¿cierto? A través del cual repartió la misma CIA, está comprobado, están documentos oficiales del gobierno de Estados Unidos, repartió alucinógenos a los asistentes para ver los efectos que tenía la música después y durante el consumo de los alucinógenos, ¿no? ¿Y esto para qué? Para ver qué tan sensibles eran o no a cierta información. Los documentos de la CIA son oficiales, están claros desde los 80. De hecho, es una información, como tú dices, medianamente accesible, aunque hay que filtrar en internet, como tú también lo mencionabas, pero es claro que es algo que está latente, ¿no? El deseo, el anhelo de ciertas organizaciones de controlar o manipular la mente de los ciudadanos. Pero la problemática o la pregunta a seguir sería, ¿para qué generar miedo? Es decir, ¿qué ganan ellos con eso? ¿Para qué generar miedo? ¿Para qué imponer, por ejemplo, guerras? ¿Para qué mentir sobre enfermedades? ¿Para qué imponer, por ejemplo, medicamentos y demás? ¿Qué opinas tú, Luisa, por ejemplo? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo central del miedo y la manipulación en la actualidad? Bueno, sí, me devuelvo un poquito a lo que nombraba ahorita del manejo de las emociones, porque básicamente es mucha emoción, nada de razón, ¿sí? Se despierta el miedo, influyendo así nuestras ideas, deseos, temores y comportamientos, claramente.
si bien vemos que el miedo está insertado en el humano, por naturaleza, sabemos que es útil porque esto nos ayuda a alertarnos del peligro, a buscar una solución. Pero ¿qué pasa? Que ya ahorita lo que vemos con tanta bombardeo de información es eso, no razonar y no pensar, y ya ese miedo pasa a otro plano. En mi opinión, se convierte en una piedra de tropiezo, ya que siendo excesivo puede llegar a bloquearnos e impedir el transcurso de una vida normal. Al estar en una posición de miedo, zozobra, también nos pone en una posición de vulnerabilidad, nos vuelve débiles y manipulables, claramente. Pues en pocas palabras nos tienen como mansos, dispuestos a la solución que ellos planteen. No nos muestran otra, entonces pues nos toca acceder en el pensamiento de ellos. Sabemos que detrás de las guerras y todo esto, pues que generan miedo, las enfermedades insertadas en la sociedad, encontramos de fondo un escenario de cambios, reformas, acomodaciones por parte de los líderes. Un gran ejemplo en la actualidad que se está escuchando mucho y que no viene de ahorita, viene de mucho tiempo atrás, pero ahorita es como el boom, es el gran reseteo, ¿sí? De lo que ahorita pues se está hablando mucho y es muy importante y algo que nos compete a todos porque estamos ahí todos incluidos. Este gran reseteo da nombre a la propuesta del Foro Económico Mundial de transformar el modelo económico tras la pandemia o plandemia, como yo lo llamaría, y las relaciones internacionales de forma sostenible. Este gran reseteo fue presentado en la sede del Foro de Davos en mayo del 2020. Claramente lo podemos buscar. Me encantaría que todos lo buscáramos porque no hay nada como uno mismo personalmente leer la información. Ir a fuentes reales. Exactamente. Más allá del miedo generado es entender qué vienen realizando con la humanidad. Pues una serie de ensayos, simulacros para analizar nuestras reacciones frente a ciertas situaciones que ellos nos van poniendo de frente. Al mismo tiempo nos van insertando ideologías, modelos económicos, salud, etc. En mi opinión nos están guiando hacia un escenario no muy alentador donde necesitamos una salvación, un salvador o un mesías. Muy bien, o sea, Luisa concluye que esta manipulación nos está empujando lentamente a la propuesta de un salvador o alguien que nos saque de tanto desastre, de tanto caos que a veces los medios de comunicación crean o inventan, ¿verdad? O quieren por lo menos promover. Y eso no es nuevo porque en la escritura encontramos, ¿no?, la necesidad que tiene el mundo entero de nombrar un Mesías, en este caso un falso Mesías, para que los guíe al camino de la redención, falsa redención. En este caso sería el anticristo, ¿no? Esa es una figura que está profetizada incluso. Entonces, creo que acierta mucho esta opinión porque tiene que ver mucho además con la escritura, ¿no? Porque nada de esto, de lo que hacemos en esta sección, está alejado de la escritura. Todo esto es simplemente otra lectura de la escritura, de la palabra, de los textos en hebreo, pero más centrado en la actualidad. ¿Tú qué piensas, Claudia? ¿Para qué ese miedo que nos crean? ¿Para qué esa manipulación mediática? De alguna forma sí es importante comprender que el impacto que tiene el miedo sobre la gente es llevarla a ser más obediente. Es entender que teniendo atemorizada a una persona se vuelve más susceptible a todo lo que pues se quiera ganar de ella. Otra cosa importante es que, por ejemplo, se han hecho estudios donde se demuestra que se genera miedo, pero es importante estarlo alimentando para que esa persona de pronto en algún momento no vaya a despertar, no vaya a caer en cuenta que algo no está bien. Entonces, como tal, el tirano, la persona que se dedica, esa es la moneda de cambio como tal de un tirano. Se dedica a generar miedo, pero tiene que estar buscando más estrategias para mantener de alguna forma aterrorizada a la persona. Entonces es evidente que últimamente sí están pasando cosas muy raras o muy evidentes donde no, que si viene un meteorito, que si viene un ovni, que si viene un extraterrestre, que si viene... es una inyección constante de diferentes estrategias, como digo yo, de generando miedo. Que el volcán, que el temblor, es tener en cuenta que todo va basado en algo que de alguna forma es manipulación. Y hay que tener
muy bien que la palabra manipulación como tal es basada en mentiras. Cuando yo tengo que estar inyectando porque tengo que convencer, la verdad no se necesita convencer. Algo que es real, algo que es cierto, no necesito estar demostrando para que es verdad. Pero cuando es una mentira, necesito estar inyectando. Algo pasa para poder convencer. Sí, muy bien. Y mira que estos, como tú dices, esas estrategias ya se han utilizado ampliamente en algunos campos o países o lugares que son laboratorios de esto, ¿no? Por ejemplo, Cuba, eh, Corea del Norte, el mismo China, utiliza mucho la estrategia del miedo y la manipulación mediática. Por ejemplo, en Corea del Norte están convencidos que ellos han ganado todas las copas mundiales de fútbol, porque a través de la televisión y la radio, el gobierno coloca a sus vasallos a transmitir partidos falsos, victorias falsas, y la gente está segura que ellos son campeones mundiales. Si algo encontramos en común en estos países es que son, un tema recurrente en este canal, son socialistas. Quiere decir que el socialismo es un experimento de control del Estado, de manipulación de los medios, de la información y de generar miedo y caos, ¿cierto? A partir del miedo controlan los gobiernos a sus pobladores, principalmente como lo vemos en el socialismo, como por ejemplo a través del miedo han secuestrado países durante décadas, como Cuba, Corea del Norte, que ya lo mencionamos, la propia China, donde veía yo, por ejemplo, que en China tenían miedo incluso de llamar a la policía cuando sucedía un crimen, porque a veces la policía misma les decía, vamos a ir a su casa y lo vamos a meter preso a usted. ¿Por qué? Porque si lo robaron, debe ser culpa suya. Una manipulación mediática y una fuerza, digamos, desmedida del Estado, un Estado enorme, y eso es lo que quieren aquí en Colombia, ¿no? Que el Estado se vuelva un monstruo gigantesco para que controle nuestra vida, y lo hace como a partir del miedo, ¿cierto? Entonces, personajes como, por ejemplo, supongamos, ¿no? Supongamos que este país tiene vicepresidenta, entonces la vicepresidenta sale a decir que ella representa a los nadie, pero ¿quiénes son los nadie? Es un elemento de manipulación, donde realmente ni siquiera ella haría parte de ese grupo de las nadie, porque ella es una persona millonaria y cada día más millonaria con nuestros impuestos, ¿no? Bien, volvemos un poquito y vamos a ir como metiéndonos un poquito más en contexto. Vamos a hablar de cómo funciona esa manipulación mediática, ¿cierto? Ya hemos hablado de las redes sociales, hemos hablado también de la televisión, de la radio, pero yo quiero que hablemos o que me cuenten un poco acerca del cine. ¿Qué han visto ustedes, por ejemplo, en el cine alrededor de esa manipulación y ese miedo que quieren generar? Te escuchamos, Luisa. Sí, claramente uno ve y últimamente veo con más fuerza series, películas y nos muestran cosas muy, a ver, ¿cómo los llamaría? A primera vista muy fantasiosas, ¿no? Que el ovni, que la pandemia, que la vacuna, que esto, que lo otro, pero detrás de todo esto lo que existe es una programación predictiva. Lo que hace esto es que nos muestran información, nos dicen lo que va a ocurrir en un futuro, ¿sí? Pero en nuestro cerebro está ocurriendo otro mecanismo, porque pues respondemos a estímulos. Con esta programación predictiva se genera un primado negativo, ¿sí? O efecto priming en psicología. Básicamente, el primado negativo es un proceso cognitivo que distrae y ralentiza la velocidad de respuesta. ¿Qué quiere decir? Que con la programación predictiva se genera el primado negativo. Como resultado, obtenemos una negación de la verdad. Ejemplo, en la película, no, una invasión no, extraterrestre, esto, lo otro. Y digamos que ocurre en la realidad y la persona niega la verdad porque dice, no, eso solo pasa en las películas, o sea, yo ya lo vi allá, imposible que ocurra acá. Entonces, en nuestro cerebro ocurre eso y negamos la verdad. Eso es como lo que recojo del cine. Es decir, preferimos la fantasía o damos validez a la fantasía para demeritar la realidad, ¿no? Lo que ya de por sí es bastante curioso y extraño, ¿sí o no? ¿Qué has visto tú, por ejemplo, Claudia, en el cine? ¿Tienes de pronto algún ejemplo? No sé si Luisa también ahorita nos quiera contar algún ejemplo, alguna película puntual en la que hayan visto algo raro, algo sugestivo, que uno diría esto es como medio manipulación, o es tergiversación, o es miedo que quieren generar. ¿Qué crees tú, Claudia? Pues es que básicamente
también reconozco cómo este tipo de manipulación llamado efecto priming, sí, evidentemente, aunque aparentemente no lo reconozca yo en una película, en un video, de hecho en propaganda se usa mucho como tal en publicidad, de cómo la chispa de la vida, como la Coca-Cola o como cosas así, todo el tiempo están bombardeando la mente, que muy seguramente, aparentemente no lo recibo, pero mi inconsciente queda lleno, queda contaminado con una cantidad pues, de información que, como dice Luisa, estoy preparada para que en el momento que alguien venga a hablarme de tal X o Y tema, ya estoy preparada para rechazarlo. Evidentemente, a veces dice uno, voy a hablarle de este o del otro tema a una persona, a un familiar, y de una vez me pone una barrera, me dice, no, con este tema no, porque sí hay algo que está pasando con las películas, con el cine, con todas las series que vemos gracias a Netflix. Son herramientas para de alguna forma manejarnos, manipularnos. eh, Hace años Walt Disney ellos saben este tema y ellos implantaban imágenes por consiguiente, la psique humana está consciente, o sea, puede que como digo yo, aparentemente no se esté consciente de eso, pero hay una inconsciencia que lo toma como tal, donde se implantan ideas negativas. Con respecto a tu pregunta, no, de verdad no me quería dejar, no quería saltarme este pedacito, pero con respecto a tu pregunta, sí es evidente que lamentablemente están especialmente bombardeando a los niños con películas, con series que de pronto aparentemente van dirigidas a niños, pero de pronto en la mitad de la película sale algo relacionado con la identidad de género o que el niño o que el muñequito se besó con el otro muñequito, donde evidentemente se está manejando la mente del niño como mostrando esto como algo normal, cuando no es normal. Nos quiere mostrar lo malo como bueno y lo bueno como malo. Sí, mira que por ejemplo este tema ha sido tocado ampliamente en ramas de la psicología o del estudio del cerebro como la neurociencia, ¿no? Hay libros como por ejemplo Waldo 1, Waldo 2 y demás, donde se explica o se habla acerca de la manipulación mediática desde los años 20, ¿sí? Como aún sin la existencia del televisor o de medios así de gran propaganda, pues ya hacían una manipulación mediática a través de, por ejemplo, del teatro, ¿sí? Entonces leía, por ejemplo, que por qué los argentinos hablan con el yeísmo, o sea, no dicen, por ejemplo, silla, sino silla, ¿cierto? Porque hablan de esa manera y resulta que todo surgió en la década de 1880 allá en Argentina como para vulgarizar o para burlarse de algunos ciudadanos españoles que habían quedado en territorios argentinos. Crearon personajes en el teatro que hablaban así, ¿sí? Y esa manipulación mediática, que era una burla, quedó implantada en la baja sociedad, la gente de menor rango, y se popularizó esa manera de hablar, y hoy en día es su dialecto, el yeísmo. Entonces miren ustedes el alcance que tiene la exposición a través de un medio de comunicación de una idea. Y no es nuevo, libros como por ejemplo La mentira invisible de Juan Presa nos habla acerca de eso. Libros de pronto un poco menos detallados o un poquito más desde la idea es, por ejemplo, ¿Quién domina el mundo? De Noam Chomsky. Sí, que incluso él tiene por ahí un listado de 10 formas de manipulación mediática, donde estaba, por ejemplo, la distracción, el refuerzo, el mejoramiento, que te traten de estúpido, que mejor dicho, te traten como un niño, se me fue la palabra, te infantilicen, ¿cierto? Y hace parte de esa manipulación mediática, pero no son los únicos. Por ejemplo, otros libros como La gran manipulación de Jano García y otros libros como de Eric Frattini, Manipulando la historia, nos cuentan cómo a partir de los medios de comunicación han cambiado la percepción de ciertos eventos históricos. En Colombia lo estamos viviendo. En Colombia nos dijeron en el 2016 que la guerrilla ellos tenían era vacas y tomates sembrados, que ellos coca no tenían. Secuestros, eso nunca pasó. La toma de Me Too, eso nunca ocurrió. Y hoy en día los jóvenes en las universidades defienden eso,
que el Mono Jojoy prácticamente lideraba una ONG. O sea, que él no era el líder de un frente guerrillero. Que de tiro fijo no fundó una guerrilla, sino prácticamente un convento. ¿Sí? Y todo a partir de ¿qué? De la manipulación mediática. No sé si de pronto quieran contarnos más de esto acerca del cine. Pues en general de la manipulación, Sí. que lo pasé por alto, y es que pues investigando los medios de comunicación desde el primero y cómo ha ido evolucionando, claramente antes eran unos pocos los que tenían la información, ¿sí? No sé si a raíz de esto nació la idea de libre expresión, pero sí sé que con ello como que nos dieron cabida para que cualquiera monte la información que quiera. Entonces, más allá de una manipulación, ahí es una mezcolanza de todo que uno queda perdido, o sea, ayuda al propósito. Confunde y reinarás. Exactamente, ya ahorita no son solo ellos, ahora le dan cabida a toda la humanidad. Entonces, ponga la información que quiera, sube esto y una confusión total. Sí, lo que tú dices, confunde o divide también, ¿cierto? Que es lo mismo que confunde y reinarás o gobernarás. Muy bien, y yo creo que uno de los temas, para ir llegando al final de nuestro podcast, uno de los temas que más ha sido impulsado por esta manipulación mediática y por ese miedo que nos quieren generar es el homosexualismo, ¿cierto? El homosexualismo es un tema que la manipulación mediática y los medios de comunicación o de desinformación, como lo quieran llamar, ha llevado a otro nivel. No solamente por la idea nefasta de considerar que el homosexualismo es la cumbre de la humanidad, sino también porque lo han llevado incluso a la educación. Y eso es delicado. Yo quiero que ustedes nos cuenten por qué la manipulación mediática nos trata de vender el homosexualismo como el presente y como el futuro. Sí, y esto lo vemos ahorita demasiado. Yo creo que Netflix, serie que esté en Netflix y no salga alguna escena homosexual, yo creo que no está ahí montada, porque la mayoría tiene escenas de este tipo. Yo creo, personalmente, según lo que he observado, que lo que quieren mediante esta ideología es la debilitación de la sociedad y al mismo tiempo del individuo, ¿en qué? En su identidad, que para mí es algo básico y súper importante, porque si bien desde la gestación, ya en el mes cuarto, quinto, ya le dicen, ¿es una niña o un niño? Quiere decir que es algo muy importante en el ser humano, la identidad, y es allí donde quieren ir, porque saben que es algo esencial, entonces nos quieren debilitar, extraviar, confundirnos, y pues qué mejor manera de hacerlo, ¿no? Que por este ámbito de la sexualidad, pues que es demasiado aberrante, ya que respondemos a estímulos naturales según nuestra esencia, masculina o femenina. Claro. Entonces lo veo más como una debilitación tanto del individuo y claramente de la sociedad. Y mira que, por ejemplo, en países como Canadá ha llegado tal reforzar estos elementos sexuales del homosexualismo y sus derivados, que hoy en día son más de 100, que se ha llegado incluso a meter preso a los padres que están en contra de esta educación en los centros escolares que pertenecen al Estado. Por eso yo creo que nosotros debemos ser defensores de la educación privada también, porque la educación privada recibe de parte de sus fundadores, ¿no? También un impulso propio desde la moral y desde la investigación personal, no solamente lo que el Estado quiere que enseñen, ¿no? Y yo creo que con el paso del tiempo enviar a un niño, a un joven al colegio, si lo queremos mantener aislado de esas ideas, va a ser muy complicado, porque ahí es el principal foco de inyección de esta información manipulada. ¿Qué opinas tú? ¿Por qué será que la manipulación mediática se ha metido mucho con la parte sexual, ¿no? En los últimos años o en el presente. El tema de la ideología como tal es que de alguna forma nos quiere mostrar cómo puedo ser feliz yo. Resulta que si yo me quiero sentir hombre, óigase bien, sentir, ¿sí? Hacer. Entonces resulta que ahora me puedo sentir hombre, puedo sentir que soy, no sé, un niño o lo que sea. Esto maneja mucho las emociones. Me puedo percibir, dirían ellos. Sí, entonces es la forma, porque es que el tema es el manejo de las palabras, el manejo de cómo
yo puedo llegarle a la gente y decir, tranquilo, se puede sentirse o como puede percibirse como tal, y ahí es la manipulación. El tema es otra, que si me permiten, no, es que ahora ya tengo mayor libertad, ya puedo incluso casarme, ya puedo tener hijos. Y es algo que es ilógico, dos seres humanos de la misma condición, del mismo género, del mismo sexo como tal, no se puede reproducir. Entonces, el decir usted puede tener una familia es algo tan, no sé, tan descabellado decirle a una persona, usted puede tener una familia, pero una persona que quiere tener un hijo o de pronto por alguna razón quedó embarazada, no, usted puede abortar. O sea, es algo ilógico, algo irrisorio, que ellos sí pueden tener familia, pero si una persona hetero quiere, no, usted es necesario que de pronto aborte. ¿Por qué? Entonces, desde ahí viene todo. Yo digo que el manejo es palabras, todo el tiempo el uso de palabras. En este momento se lleva como tal el tema de la identidad de género, todo el tiempo con las emociones. El problema es algo que me parece, vuelvo y digo, ¿por qué las emociones? Voy a leer unos textos que encontré en unos diarios como tal bogotanos, en donde dice uno, cómo la homosexualidad te obliga a vivir huyendo. O sea, de esta forma me quieren mostrar, ay, sí, generar lástima, generar pesar y que todos volteemos la mirada a esa minoría, digamos, sí, que pobrecitos, no, ellos tienen derechos. O sea, todos los seres humanos tenemos derechos, pero vamos todo el tiempo con manejo de palabras. Más de 30 países criminalizan la homosexualidad en el continente africano. Un joven keniano que sufrió homofobia. El diario dice elpaís.com. Todo eso se puede encontrar, toda esta información la podemos encontrar como tal, buscando datos reales. Algo que me pareció súper curioso, en la página En Colombia Diversa dice, muchas corrientes espirituales afirman que el alma no tiene género. Y si solo existe un género del alma, todos somos homosexuales. Es ridículo, o sea, ellos quieren meternos a todos en la misma bolsa, no todo el tiempo manejando palabras, todo el tiempo manipulando. Vuelvo y repito, manipulación es mentira. Sí, estamos de acuerdo. Y no sé si de pronto Luisa nos quiera decir algo más acerca de esto. Sí, me parece interesante que Clau nombró libertad. No están vendiéndole, sobre todo a los jóvenes y a los niños, porque ya un adulto, pues obviamente se ven casos claramente, pero sobre todo va dirigido a ellos. Y es venderle esa falsa libertad, que a la final es una encerrona, porque como decía Clau, sí, se pueden casar, pueden hacer esto, pero no van a poder tener hijos, o por lo menos de manera natural, como es una relación normalmente. No lo van a poder hacer, así se quiten, se pongan, mejor dicho, tiene que... para que si son dos hombres, tienen que necesitar de una mujer para tener un hijo. Y si es al contrario, pues también. Entonces es una encerrona y una falsa libertad. Y esa falsa libertad está muy bien disfrazada, ¿no? Muy bien pintada como que nosotros somos los que combatimos la libertad, o sea, los que estamos en contra de eso. Y la verdad es que no, porque nosotros, a mí personalmente, me da exactamente igual que el vecino quiera ser homosexual, me da lo mismo. El problema es cuando eso ha llegado a la palestra pública y se nos impulsa a creer, se nos obliga a creer en eso, porque es que yo no obligo a creer a nadie en lo que yo creo. Y tenemos entonces, si ellos salen al público y salen a los medios, yo también tengo el derecho de salir al público y a los medios a decir que no estoy de acuerdo, porque finalmente son medios, entre comillas, públicos, ¿cierto? Es una libertad de expresión. El problema de la libertad de expresión es cuando atacan lo que yo creo para imponer otra cosa. Yo nunca he impuesto, ustedes tampoco, nosotros como hebreos nunca le hemos impuesto esto a nadie, ni hemos dicho que es la verdad absoluta, ni tampoco queremos ser el control moral de otra persona, ¿cierto? Pero el problema es cuando ellos quieren ser nuestra brújula moral. Ahí tenemos un problema. Y cuando se meten, por ejemplo, con la educación, tenemos un problema mayor, porque sabemos muy bien que algunos sindicatos, como FECODE, son o trabajan de la mano de lo que el gobierno les dice
que hagan. Si el gobierno dice que el cielo es verde, FECODE va a decir eso a niños de 2 años, y a los 15 años que van a decir que el cielo es verde, y no hay cómo sacarlo de la cabeza. Entonces, si mañana nos dicen en el aula de prekinder o preescolar o cualquiera de estos cursos, como en Estados Unidos, que las maestras son drag queen, hombres disfrazados de mujeres, y nos dicen que esa es la verdadera feminidad, a los 15 años ese niño, esa niña va a decir que la feminidad es ser ¿qué? Drag queen. Una construcción que ellos han hecho a partir de ¿qué? De desviados sexuales que se entregaron a estas prácticas, ¿no? Y bueno, para nuestra parte final de este podcast, vamos, o yo les quiero preguntar realmente y en medio de todo esto, ¿dónde quedan los valores hebreos? ¿Dónde quedan los valores de la Torá? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, con respecto al mundo afuera, en general, claramente quedan allá, al fondo, difuminados, en el olvido. Pero para nosotros, como hebreos, que seguimos la Torá, que estamos encaminados en ello, creo que es nuestra labor estar firmes en lo que ha dejado el Creador, que claramente va en contra de todas estas ideologías que en este momento nos están presentando, y que esas actuaciones de nosotros, de acuerdo a lo que aprendemos, sea un no negociable en la sociedad, un no negociable. Y tenemos que ser firmes en nuestras creencias, así como ellos lo están haciendo. Tenemos que hacer esa contraparte y nos compete y es nuestra labor y no nos podemos salir de eso. Muy bien. ¿Tú qué opinas, Claudia? Pues yo opino que para nosotros es nuestra espada y nuestro escudo. O sea, nuestra Torá, nuestra instrucción, que es para todos, es el arma que tenemos en un mundo donde nos muestran como lo bueno malo y lo malo como bueno, teniendo en cuenta que todo va dirigido para implosionar al hombre desde adentro, y evidentemente para la reducción de la población, porque no es más, están siendo muy evidentes. O sea, 2 hombres no se pueden reproducir, y pues si hay también a punto abortos, y si también no, que es que el abuelito está enfermito, entonces mejor que se mueve, punto, ¿verdad? Ustedes me entenderán, toca, porque hasta esto lo restringen, las cosas buenas, los mensajes buenos, no, o sea, se detienen. Entonces es importante reconocer que para nosotros el escudo y nuestra espada, la Torá, han sido muy, muy claras las instrucciones, porque Torá significa instrucciones, han sido muy claras las instrucciones del Creador, donde nos da y nos muestra qué debemos rechazar del mundo. Algo que me pareció súper bonito y es Miqueas 6.6.8, donde dice: oh hombre, ya se te ha dicho lo que es bueno, lo que el Creador demanda de ti, no más actúes justamente, amen la misericordia y estés listo para caminar en tu Creador. Algo último que quería decir es, vuelvo y repito, la mentira necesita tratar de convencer, la verdad no necesita insistir que es verdad. Muy bien, y vamos entonces a concluir nuestro espacio dando cada uno su conclusión acerca de la manipulación mediática y ese miedo que nos quieren generar. ¿Qué concluirías tú, Luisa? Bueno, sí, evidentemente, como ya lo hemos mencionado durante el podcast, sí existe una manipulación mediática y va a seguir existiendo. Tenemos que tener claro esto, y lo que yo puedo decir es que busquemos información, no nos quedemos con lo primero que vemos. Busquemos, y ahorita se me venía a la cabeza la situación de lo que pasó en el 2020, pues la cuestión de la salud. Ellos ya tenían planeado ese simulacro, porque le llamaron simulacro de pandemia global, si no estoy mal. Evento 201. Lo pueden buscar, Event 201. Sí. Allí están todos los videos, cómo lo iban a hacer, que posiblemente iba a responder la sociedad, todo eso. Y enseguida pues lanzaron el simulacro. Ya no fue Con esto quiero decir que no tengamos miedo, o sea, nuestra confianza debe estar siempre en el Creador, siempre, eso es lo primero. No debemos tener miedo porque ya sabemos que somos manipulables, sensibles,
Si nos dicen vayan para allá, allá vamos, porque el miedo no nos deja pensar claramente. Entonces, esa es como mi conclusión. Siempre la confianza en el creador y busquemos información, leamos, no nos quedamos con lo primero que vemos. Y si podemos apagar el TV, muchísimo mejor. Sí. Muy bien. Y Claudia, ¿tú qué opinarías para terminar? De alguna forma lo que dice Luisa es eso. El miedo no nos deja actuar. Es importante analizar, es importante pensar, es importante sobre todo basarnos en la Torá, porque la Torá es evidente, nos da instrucciones de vida. Lo que nos muestra el mundo como tal es muerte. Entonces, no, es nuestra elección como tal. Ustedes, los oyentes, ¿qué opinan? Es importante tener en cuenta, la Torá ofrece vida y el mundo ofrece muerte. Muy bien, entonces en los comentarios de este podcast déjenos sus comentarios, sus opiniones diciéndonos, ¿usted cree que hay una manipulación mediática? Y si es así, si usted cree que la hay o si cree que no la hay, déjenos sus argumentos. Termino con este texto de Eclesiastés, dice Eclesiastés 7:19, la sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. Es decir, si queremos evitar la manipulación y el miedo, tenemos que buscar ¿qué? La sabiduría. La sabiduría no solamente en la escritura, sino en todo lo que nos rodea, en todas las formas en las cuales el Creador nos habla, a través de la naturaleza, a través de lo que pasa, a través de nuestro entorno, de nuestros sueños, de nuestras visiones. Todo eso trae a nuestra vida sabiduría. Muy bien, hemos llegado al final de nuestro podcast. Soy Hebreo.fm. Muchas gracias a Luisa y a Claudia por su compañía. Recuerden que este es Centro de Estudios Hebreos Teruá. Lo esperamos en un próximo podcast en donde estaremos hablando de un tema que es contrario a lo que mencionamos hoy, contrario al aborto. Y este tema será la maternidad. Lo invitamos a nuestro próximo podcast. Le agradecemos a cada persona que nos escuchó. Si es de su agrado, dele like, comparta y deje su comentario para que otras personas también puedan ver y escuchar estos podcasts. Muy buenas noches, muy buenos días. Shalom a todos y que estén muy bien.